multiplícate, fructifica. O sea, la gran responsabilidad que Dios le entregó al hombre desde el principio no fue ser cualquier cosa, sino la cabeza de algo. Porque Dios estaba conectado con el hombre. Había una relación completamente plena, hermosa, libre, diaria y continua. No había el velo, el pecado, lo que nos tapaba, lo que nos taparía la visión, lo que nos restaría el potencial. ¿Sabía usted que el pecado nos resta muchas cosas a nuestras vidas? Y no le hablo de pecado en el término religioso, sino le hablo en el sentido de que la Biblia dice que pecado muchas veces es saber hacer el bien y no hacerlo. No le hablo de ir a los pecados morales, adulterio, fornicación, pornografía, mentira, lujuria, lascivia, cosas como esas que usted y yo las sabemos. Y como decimos nosotros, hablarles arrimpelado, hablarles claro y directo. ¿Sabe por qué? Porque las cosas de Dios hay que hablarlas claras. Y el plano del hombre es que el hombre sea cabeza, que el hombre tome el frente, que el hombre tenga la iniciativa primaria en la voz de Dios. Pero algo que he analizado en la historia y en la vida es que nosotros muchas veces no jugamos ese rol, ese papel protagónico que quiere Dios que nosotros cumplamos. Analizaba en estos minutos antes de estar acá y le decía al Señor, esto es una gran tarea, un gran desafío, enseñarle a un grupo de caballeros, porque los que menos responsabilidad tenemos con Dios somos nosotros. Y usted me va a entender por qué. Porque en los cultos de oración siempre hay mujeres. En los ayunos siempre hay mujeres. Y la iglesia, la mayor cantidad de veces hay más mujeres que hombres. Yo me he hecho esa pregunta. Yo creo que eso no pasa aquí. En mi congregación, la congregación que Dios me ha entregado para pastorear, hay más mujeres que hombres. Y yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué hay más mujeres que hombres? Y le digo algo, hay un sinnúmero de respuestas que hoy quiero compartirlas con usted. Lo que me llama la atención en este capítulo, hablándole del hombre y la sabiduría, porque la raíz de la sabiduría en todo es el temor a Dios. Pero usted se ha hecho la pregunta de qué significa la palabra temor. Y no le hablo de temor de miedo, le hablo del temor al respeto, a los principios, a los estatutos, a los establecimientos que Dios dejó desde el principio. ¿Sabía usted que Dios no dejó un sistema religioso? Dios no dejó una religión. Dios no estableció una organización como tal. Tampoco el nombre de un ministerio. Dios creó un hombre. Porque del hombre saldrían las grandes ideas. Del hombre saldrían los grandes proyectos. Del hombre saldría una visión de las cosas. Por eso el hombre tiene un potencial impresionante. Por eso el hombre tiene la capacidad de haber alcanzado llegar a la luna. ¿Sabe usted que dentro de usted hay cualidades increíbles, impresionantes, que si usted las explotara, usted no estaría sentado en esa silla? Usted estaría parado en este lugar. Usted estaría dirigiendo el propósito de Dios. Usted estaría enrumbando el proyecto que Dios tiene para usted. Pero es impresionante entender este pasaje bíblico cuando el apóstol Pablo dice, porque si alguno no provee para los suyos, me impacta lo que dice porque habla de los deberes hacia los demás. Cuando usted lee el contexto bíblico de Primera de Timoteo, el consejo que le da el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo, un pastor, un jovencito que ni siquiera estaba casado, pero estaba estableciendo, diga conmigo, reglas.
Y el reino de Dios tiene reglas. ¿Sabía usted eso? Porque cuando usted dice hombre de reino, yo veo un hombre que cumple reglas. Yo veo hombres intachables. Yo veo hombres ejemplos en su casa. Yo veo hombres que son admirados por su esposa. Yo veo hombres que tienen una estatura en Dios impresionante. Y permita que eso sea así en este lugar. Por eso me impacta el apóstol cuando le dice, si alguno no provee para lo suyo, diga conmigo provisión. ¿Sabía usted que cuando usted nació con provisión? Dile al que está a tu lado, tú tienes provisión en tu mano. No le mire el bolsillo. El hombre por naturaleza nació con un plan de proveedor. Por eso usted es proveedor. La mujer no. La mujer es receptora. El hombre tiene la facultad de proveer, de proteger. Por eso dice la Biblia que Cristo es la cabeza del hombre, como el hombre es la cabeza de la mujer. Pero está pasando algo allí. Algo está sucediendo. Hay una extinción de hombres responsables en nuestra sociedad. Hay un peligro latente en nuestra sociedad. El hombre ha perdido los valores. No le hablo del hombre transformado por Dios, del hombre redimido por Dios. No le hablo de ese, sino le hablo de la pérdida de valores que hay en nuestra sociedad, donde los hombres de Dios entramos a traer un cambio a nuestra sociedad. Y yo creo que estoy hablando con un grupo de hombres que serán los próximos transformadores de esta sociedad. Dígame. Yo creo que estoy hablando frente a los próximos hombres que traerán una reforma a esta ciudad. Gracias por los 4 amén. Cuando usted dice amén, usted dice así sea. Cuando usted dice así sea, usted está diciendo yo me veo en el plano de ser el próximo que Dios me usará para hacer grandes cosas, para traer grandes proyectos, para generar una reforma en mi casa. Porque la primera revolución que tiene que haber es dentro de nuestra familia. Dios no trabaja de la nación hacia la familia. Dios trabaja de la familia hacia la nación. Y de la familia Dios trabaja en el hombre que es la cabeza. Por eso los que están casados aquí tienen una gran responsabilidad. Yo que estoy casado tengo una gran responsabilidad. Yo no necesito que alguien me empuje a las 5 de la mañana y decirme la responsabilidad que yo tengo que tener con mis hijos y con mi esposa. Yo no tengo que andar, que alguien me esté empujando con una aguja a decirme los compromisos de las deudas que tengo que pagar. Yo no tengo que andar huyendo de la policía para que alguien me diga te está buscando la policía para que cumpla las responsabilidades de manutención que tú tienes que tener con tu familia. ¿Me está entendiendo? Y eso es reino. Porque cuando usted influencia, el reino no es religión, el reino es influenciar. Pero ¿cómo influenciamos a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cómo influenciamos a nuestra sociedad? Dile al que está a tu lado, con tu ejemplo. Por eso cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el que no provee para los suyos, esto es increíble. El que no provee para su casa. Y me tomé la tarea. Por eso reduje un poco acá en mi teléfono. Me tomé la tarea de buscar varias versiones en la Biblia de lo que significa esta palabra. La versión dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, ¿de dónde está hablando? No está hablando de los amigos, no está hablando de los primos, del amigo que tienes fuera del país, no, está hablando de tu casa, de tu casa paterna, del lugar de donde tú saliste, donde tú surgiste, del lugar donde tú te alimentas, de donde tú te acobijas, de donde tú recibes y das. Y el apóstol lo dice, pero si alguno no tiene cuidado, que no se preocupa de lo suyo y sobre los de su propia familia,
ha negado la fe y es peor que los que no creen. En una versión. En la otra dice, pero si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que el que no creyó. Pero me impacta esta que dice acá, dice, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que un incrédulo. Versión Reina Valera 1977 dice, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando usted analiza cada detalle, el escritor, el contexto apunta ¿a dónde? Diga conmigo, familia, hogar. Porque la primera casa, el primer ministerio, la primera empresa, la primera organización en la cual nosotros tenemos que ser exitosos es nuestra familia. Y Dios ha permitido que nosotros seamos restaurados, que seamos redimidos, que seamos restituidos en todas las áreas para poder ser un ejemplo de transformación en nuestra familia. Pero si yo no soy responsable, yo no soy sabio. Si yo no soy sabio, no tengo temor a Dios. Y si yo no tengo temor a Dios, yo no cumplo con las cualidades realmente del hombre que Dios anda buscando en la tierra. Un hombre con mucha sabiduría. Oí hace unos minutos de un hombre llamado Salomón, que tuvo sabiduría. Una sabiduría a la cual Dios se la entregó. Pero en medio de esa sabiduría vi una debilidad en Salomón. Es que Salomón no supo ser un buen administrador de las cosas que Dios le entregó. Me impacta esto porque dice a lo suyo. ¿Y quiénes son los suyos? Mayormente para los de la casa. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando tú entiendes la responsabilidad que tú tienes en tu casa, di conmigo, soy un mayordomo. ¿Qué significa la palabra mayordomo? La palabra mayordomo significa ser un administrador de los bienes propios o de los bienes ajenos. Amado, tú te conviertes, hace unos minutos le dije que nosotros los hombres nacemos con la facultad de proveer. Tenemos el poder de la provisión en nuestras manos. No nos podemos sentir escasos, no nos podemos sentir limitados a nada, porque Dios nos ha dado la facultad. En nuestro ADN hay un producto añadido que es la provisión. Por eso los hombres de Dios nunca podemos andar chiros. Los hombres de Dios siempre tenemos que tener algo en el bolsillo y presumir por lo menos con el billete de 50. Pero no puedes decirle a tu esposa, no tengo. No puedes decirle a tus hijos, no hay. No puedes decirle a la suegra, no venga porque no tengo. Tú tienes que cambiar tu lenguaje y entender que cada vez que tú dices, si hay, si puedo, si tengo, si proveo, estás dándole una honra a la raíz que Dios creó en ti, que es ser un proveedor. Por eso dile al que está a tu lado, siempre vas a tener. Y no porque creamos en la confesión positiva, sino que adoptemos la identidad de la responsabilidad que Dios nos entregó en la tierra. Amado, usted es un proveedor, usted es un administrador de muchas cosas. Dios no te ha entregado las cosas todavía porque no lo has creído y no lo has entendido. Pero cuando tú lo creas y lo entiendas, tú vas a darte cuenta y vas a decir, aquel hombre tenía razón. No me había dado cuenta la capacidad que Dios me ha dado para poder hacer grandes cosas. Cuando tú te conviertes en un administrador, cuando tú te conviertes en un proveedor de tu casa, cuando tú eres una persona responsable, tú estás hablándole a la gente de un Dios que puede hacer grandes cosas en la vida de los demás. Pero cuando tú no eres un ejemplo en tus cuentas bancarias, en lo que tú haces, en tus deudas, el hombre tiene la facultad para pagar la luz, para pagar el agua, para pagarle la escuela a los hijos. ¿Verdad que sí? Y los que están solteros para invitar a la novia y ellos dicen, yo pago la cuenta. Amén. Están como en silencio, como que el tema no les agrada un poco.
Pero es que esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Dios nos entregó una autoridad sobre la tierra. Y lo primero que tenemos que rescatar es aprender a ser administradores de lo que Dios nos entrega. Y no solamente de lo que Dios te entrega a ti, sino de lo que Dios también le entrega a tu esposa, a tus hijos. Te conviertes en un ser responsable, en un escudero de tu familia. Te conviertes en alguien que transmite la seguridad, que tiene cuidado de todo lo que tú te conviertes en más del montón de hombres irresponsables que la sociedad está expulsando a causa del pecado, si no eres la reserva moral que Dios tiene para este tiempo. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que somos la reserva moral de la sociedad? Porque si Cristo es mi cabeza y yo soy la cabeza de mi familia, hermano, la cabeza que yo tengo no es cualquier cosa. La cabeza que yo tengo es el dueño y el amo del universo. La cabeza que yo tengo es de alguien que no tiene límites para nada. Por eso usted tiene que entender que la administración de los bienes propios de un mayordomo, un administrador, empieza, diga conmigo, en el hogar. Por eso el escritor dice de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Dios no te puede entregar un ministerio si tus hijos no están en la iglesia. Dios no te puede entregar un ministerio si tu esposa no viene a la congregación. Dios no te puede entregar un ministerio si ni siquiera sabes controlar la autoridad, con la autoridad que Dios te ha entregado, la coima que tienes adentro, o el león que tienes en tu casa, o el dragón que se te ha levantado. Y de ahí aquella jerga ecuatoriana a los hombres que le dicen mandarina. ¿Por qué esa frase o esa jerga? Porque una persona con esas características es alguien que es dominado y no domina. Es alguien que es mandado y no manda. Es alguien que ejerce una autoridad ficticia, pero la autoridad no predomina en su casa. Y no le hablo de una autoridad machista, no señor. No le hablo de una autoridad dictatorial, hitleriana, no. Le hablo de una autoridad como Dios la sabe manifestar en nuestros corazones. Por eso el que no sabe gobernar bien su casa, dice la Biblia, no podrá jamás cuidar la iglesia de Dios. Por eso los primeros problemas que tenemos que resolver no están en la iglesia. Hermano, yo quisiera compartirle algo que me preocupa. La gente piensa que la iglesia es el lugar de la solución a los problemas. No. Las congregaciones son escuelas. Yo la llamo escuelas educativas, de valores, de principios. Aquí usted recibe el consejo de lo que usted tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. El pastor se convierte en su padre, en su mentor, en su asesor. El pastor es su guía. No crea que el pastor no tiene problemas. Ya bastantes problemas tiene con su casa. Imagínense los 20 problemas más que se añade. Pero Dios le dio la facultad, la potestad. ¿Sabe por qué? Porque si ese hombre tiene una autoridad y logró un nivel de autoridad, es porque conquistó su casa. Es porque conquistó su familia. Es porque conquistó su hogar. Es porque conquistó el corazón de sus hijos. Es porque sus hijos lo aclaman, lo respetan, lo honran, lo anhelan. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hablar con nuestros hijos? ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántas veces te has sentado a hablar con tus hijos en el día de hoy? ¿Cuántas veces le has dado un abrazo a tu hijo? ¿Cuántas veces te has sentado por un momento a saludarlo, a preguntarle cómo se siente, a preguntarle cómo está? ¿Cuántas veces has hecho eso el día de hoy? Te hago esa pregunta. A veces los hijos están distantes de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no tenemos tiempo. Nosotros nos dedicamos a trabajar. Y el tiempo es algo que tenemos que saberlo administrar. ¿Cuántas veces no sales con tu esposa? A veces esperamos el 14 de febrero para llegarle una flor a nuestra esposa. El Día de las Madres. Y nos convertimos en seres
movidos por la propaganda del mundo, mas no movidos por nuestras propias inspiraciones. ¿Usted se imagina si nosotros nos moviéramos bajo nuestras propias inspiraciones? Las empresas los 14 de febrero estarían quebradas, porque la gente entendería que no hay fecha para nosotros bendecir nuestra casa. No existieran hoteles, porque nosotros mismos crearíamos nuestro espacio, porque nosotros tenemos la capacidad para eso. ¿O quién construye la casa, la mujer o el hombre? El hombre. La mujer te dice cómo la quiere y tú le dices, bueno, mi amor, dime, pida por esa boquita que yo voy para allá. Y usted empieza a pedir prestado, yo no sé cómo hace usted, y usted empieza a venderle el mundo a la persona que usted quiere tener a su lado. Usted no ve a la mujer agarrando bloques, martillo, cargando sacos de cemento, tal vez de 1001. Pero usted ve de esos 1900 hombres trabajando en pro de su casa. Y el tiempo, la familia, los hijos, es algo que hemos perdido. Nuestras iglesias, hermanos, están sufriendo crisis de valores, porque nosotros como hombres estamos perdiendo terreno y Satanás nos está ganando terreno. ¿Y sabe por qué estamos perdiendo terreno? Porque no nos estamos creyendo lo que Dios nos dice. Porque estamos creyendo lo que nos dice el sistema, estamos creyendo lo que nos dicen los problemas, estamos creyendo lo que nos dice un gobierno y no estamos creyendo lo que nos dice Dios. Y mi deseo en esta noche es que usted se levante el día de hoy a creer lo que Dios tiene para ti, a creer el proyecto y el plan divino eterno, porque el plan de Dios no es algo momentáneo, es un plano eterno, es algo que Dios empezó en ti y la obra que Él empezó en ti la irá mejorando, la irá perfeccionando, la irá elevando a un nivel de gloria mayor, no hacia abajo. Dios no es un Dios como el cangrejo, que entramos hacia allá y retrocedemos, no. Dios es un Dios que va hacia adelante. El Dios que yo conozco y el que usted tiene que conocer y conocer es un Dios que enfoca siempre hacia adelante. Por eso habla de provisión, porque cuando nosotros tenemos provisión, Dios nos habla de una visión amplia. Dios le dijo al hombre: juzga la tierra, procréate en ella, multiplícate, fructifica. Dios no le dijo al hombre: limítate, anda solo, camina solo y deja a la mujer a un lado. No, no, no. Dios le dijo al hombre: esta tierra será tuya, tú serás poderoso en la tierra, tú te enseñarás sobre las aves, sobre los animales, sobre todo ser en la tierra y serás cabeza. Necesitamos recuperar esa autoridad. Pero la primera autoridad que necesitamos recuperar es en nuestra casa. Sitio donde se enciende el calor, el fuego. Es un refugio donde se reúne tu familia. Ser un buen anfitrión. Saca a tu familia los fines de semana. Después de la iglesia, llévatelos a comer una parrilla. Comparte una sopa. Comparte con tu familia. Dales el calor que ellos necesitan. Tu familia necesita de ti. Cristo es la cabeza del hombre, como el hombre es la cabeza del hogar. Y escúchame, nadie va a calentar tu hogar. Nadie va a venir a darle calor a tu casa cuando tú tienes la capacidad de darle el calor que Dios te ha entregado. He oído hombres por ahí: ya no se puede. Ya mi mujer no me quiere. Ya mi mujer no quiere nada conmigo. Ya eso no sirve. ¿Sabes? Cuando tú pronuncias esa frase, tú estás diciéndote a ti mismo: no sirve, no tienes la capacidad de resolver ningún problema. Y quiero decirte algo: Dios te entregó la capacidad de resolver los problemas. He visto en la sociedad hombres que lloran un mar de lágrimas y que viven de derrota en derrota, y su consuelo es una botella negra con una etiqueta amarilla. ¿Sabe de qué le hablo? Usted entiende lo que le quiero decir. O en otros casos, su consuelo es los burdeles.
los lugares de transeúntes de mujeres, buscar refugio donde no hay. Pero el verdadero hombre de Dios, ¿sabe dónde busca su refugio? Lo encuentra en Dios. Allí está su verdadero refugio. El salmista lo entendió y dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene no de la botella con etiqueta amarilla, no del cigarrillo, no del vecino, ni del compañero, no porque no sea tu amigo, sino que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y la única forma de recargar tus baterías es en la presencia de Dios. Por eso tienes que ser el primero a estar en los ayunos. Por eso tienes que ser el primero a estar en las vigilias. Por eso tienes que ser el primero en servir a Dios. Por eso tienes que ser el líder de tu casa. Por eso tienes que ser el primero en decirle a tu esposa: espérate aquí, que tengo un compromiso con Dios. Pero a veces los valores se invierten. Pero Dios los bendiga a ustedes porque están aquí en esta noche. Porque sé que Dios va a levantar una generación poderosa en este lugar. Y ustedes son los protagonistas. Una casa consiste de 4 paredes. Casa no es hogar. Un lugar de paz y recogimiento espiritual. El amor es el fuego que mantiene caliente el hogar. ¿Qué es un mayordomo? Un cristiano. Cristo es el centro de este hogar. Es un hogar regido por la palabra de Dios. Jesucristo es el rey en ese hogar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Me gustaría que usted leyera esa cita conmigo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice de la manera siguiente: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que sacrificar muchas veces las amistades por cumplir con la verdadera razón que se llama Dios. Tenemos que invertir nuestro tiempo. Tenemos que invertir nuestro dinero. Dígame a eso. Porque cuando usted invierte algo, usted invierte tiempo y usted invierte dinero. ¿O me va a decir usted a mí que cuando usted invitaba a una chica en el mundo, usted la invitaba y ella pagaba? ¿Quién pagaba? Usted. Entonces eso quiere decir que hay inversión de tiempo y hay inversión de dinero. En el reino de Dios también es igual. Usted no puede esperar que otro lo haga por usted. Usted tiene que convertirse en el protagonista de la bendición que Dios tiene preparado para su vida. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque la familia es la base fundamental de la sociedad, ya se lo dijimos. Si la familia anda bien, entonces la iglesia camina bien. Si la familia no anda bien, la iglesia no puede caminar bien. Y si la familia no anda bien y la iglesia no anda bien, es porque tú y yo no andamos bien, no caminamos bien. Y usted dirá: pero ¿qué culpa tengo yo? Yo no tengo la culpa. Y uno pregunta y uno dice muchas cosas, pero la realidad es que nosotros tenemos culpa, muchas veces una culpa sin culpa. Algo que usted cree que no es responsable, pero usted es el responsable. Yo soy el responsable. Cuando en una casa se dañó el sistema eléctrico, el aire acondicionado, usted no espera que su esposa lo repare, ¿verdad que no? ¿Quién tiene que acudir a la misión? Y en la iglesia es igual. En la iglesia usted tiene que explotar sus cualidades, usted tiene que poner a la orden su servicio, usted tiene que poner en la mano de Dios el talento, porque si en la familia secular, en la familia carnal, hay responsabilidades, en la familia de Dios más responsabilidades todavía. Por eso el escritor dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe. A mí me impacta esa expresión del apóstol Pablo: has negado la fe. Entre otras palabras, le dijo: pusiste a Dios en poco, pusiste a Dios a un lado, en el pote de la basura, pusiste a Dios pequeño, lo dejaste a Dios como pequeño y el problema grande y el obstáculo grande. Impresionante. Cuando yo analizo este pasaje bíblico, lo que Dios me está enseñando como cabeza de hogar, diga conmigo, es a restaurar mi fe. A tener fe.
La orientación escritural sobre la familia. Desde el principio Dios creó la pareja. ¿Quién es el fundador del hogar? Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Quién fundó el hogar? ¿Quién fundó la familia? Dios. ¿Pero a quién puso de cabeza? Diga conmigo, al hombre. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Esto habla de la institución familiar. No habla de que uno viva con la mamá ni con el papá, sino que uno mismo establezca su propia regla, su propia administración. Pero los roles se han cambiado. Hoy en día estamos hecho un relajo en nuestra sociedad. El esposo se lleva a vivir a la esposa con el suegro o con el papá o con la mamá. Y entonces empiezan a tener problemas porque estamos violentando el diseño original de la palabra de Dios. Pero si nosotros recuperamos el diseño de Dios, nos vamos a evitar estos problemas. El fundador del hogar es el hombre. La ayuda idónea no es una ayuda demonia, es la ayuda idónea. ¿Qué significa el término ayuda idónea? Es una mujer ideal, adecuada. Es una mujer consona. Esa es la contraparte, es tu media naranja. Es la persona que te ayudará a cumplir sus metas y propósitos. Las parejas casadas, el marido tiene que amar a su mujer. Allí está la clave. El problema con nuestras esposas a veces es que no las amamos. Y si no damos es porque no tenemos y porque no recibimos. Y por eso tenemos que llenarnos del amor de Dios. Para que ese amor esté en nosotros y podamos impartírselo a nuestros hijos, no ser amargados, no estar molestos por la vida. La vida no tiene nada, no tiene la culpa de lo que tú puedas estar viviendo. El perro no tiene la culpa, el gato tampoco. Cuando entres a tu casa, regálale a tu familia una sonrisa. No llegues con una cara de limón amargado. No, la gente no tiene la culpa de verte la cara. Tú naciste feo igual que yo. No tenemos la culpa de eso, pastor. La sociedad no tiene la culpa. El mundo no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros porque no hemos entendido, no lo hemos entendido bien. Lo hermoso que es la vida, lo hermoso que es la familia, lo hermoso que son nuestros hijos, lo que es nuestra familia que nos rodea. No envidiemos lo de los demás. Cuando tú tienes en tu casa una flor hermosa, algo en quien tú poder disfrutar. La Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud. La Biblia dice que el que haya esposa haya la benevolencia de Dios. Si hay problemas con nuestras mujeres, hay que rescatar a la doña benevolencia para que podamos vivir bien. Y cuando tú estés bien, tus hijos van a estar bien. Cuando tú estés bien, tu esposa va a estar bien. Cuando tú estás bien, la suegra va a estar bien contigo. ¿Me estás entendiendo? Y eso se llama sabiduría. La sabiduría es la clave para que nosotros podamos vivir bien administrados en la tierra. Ser líderes. Ser líderes no es que te pongan en un lugar como cabeza y seas un desastre en tu casa, no. Ser líder es que seas influencia hasta del perro. Cuando el perro te ve, le da ganas de brincarte encima y lo abraza. Pero cuando el perro te ve y te ve así medio raro, se esconde y se mete debajo de la mesa. ¿Con qué? Si ni el perro te quiere. ¿Verdad que es triste eso? Si usted lo ha vivido, yo también lo he vivido. Y Dios me ha tratado de enseñar a poder cambiar muchas cosas. Y a decirme, Cristian, los problemas no son lo que te rodea, tu mujer, tus hijos, la gente que está a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, la organización. El problema siempre lo vas a tener tú allá adentro. Tenemos que trabajar duro. La Biblia dice, Colosenses dice 3:19, marido ama a tu mujer. Colosenses 3:18, mujer sujétate a tu marido. Efesios 5:21 dice, respétense el uno al otro. A veces somos los primeros de faltarle el respeto y después queremos respeto.
Hay que sembrar respeto para cosechar respeto. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembras un esperma, tendrás un hijo, decía un apóstol. Si siembras una buena comida, un buen mercado para tu familia, un buen comisariato, te aseguro que ese día tu mujer te va a hacer el mejor plato. Si le siembras una rosa a tu esposa, yo le voy a decir algo, las mujeres les gustan las rosas, las flores. Y eso es algo de verdad que yo no lo entiendo todavía. A mí me regalan un buen sándwich con jamón y yo me siento bien. Me regalan una flor, no me hace ni cosquilla. Pero usted le regala una flor a una mujer y usted dice, estoy cuadrado. Pero es que es así, porque tú estás sembrando en ella amor, tú estás cultivando en ella eso. ¡Ay! Pero siembra el maltrato. Siémbrale una mala mirada. Siémbrale una mala actitud. No le des plata cuando te pide. La estás ignorando. Ese día, mi hermano, ni entres a tu casa. Y no es porque ella es demonia, sino que ella va a ser el fruto de lo que tú siembres en ella. Por eso la Biblia no se pela. El escritor nunca se equivocó. Respétense uno a otro. No se nieguen el uno al otro. Agrádense el uno al otro. Maridos, sean sabios. ¿Se da cuenta que ser esposo necesitamos tener sabiduría? El escritor dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, dice, maridos, sean sabios. ¿Por qué lo habrá dicho? Y eso que Pablo no fue casado. Perdón, Pedro sí fue casado, lo dice el apóstol Pedro. Y Pedro tuvo que orar por la suegra. Primera Tesalonicenses dice, sean santos. La palabra santidad tiene que ver con la palabra consagrado, apartado. Tú fuiste apartado para Dios. Tú fuiste un producto reservado para este tiempo para Dios. Te decía anteriormente, tú no eres cualquier cosa. Tú eres algo consagrado para Dios. Si la Pepsi-Cola tiene un precio y la Coca-Cola tiene un nombre, tú eres un producto que tiene un valor más importante porque Dios te separó. Dios te pasó por un proceso. Dios te limpió. Dios te pasó por toda la banda de producción. Te quitó lo malo, te limpió para poder exhibir su gloria a través de ti. Y de mí eso hizo Dios, impresionante. Somos un producto resplandeciente en la calle. No somos cualquier cosa. Somos un producto del cielo a la tierra. Entienda eso. Y lo entiendo yo también. No somos cualquier cosa. Pero que eso no genere en nuestro corazón un ego, sino que eso genere en nosotros la capacidad y la necesidad de saber que Dios cuenta con nosotros en esta tierra y que esta tierra necesita de nosotros, que tenemos que darle para Dios. La familia, no hagan airar a sus hijos, dice Efesios capítulo 6. Críenlos en disciplina, amonestación del Señor. La palabra disciplina es discípulo, de la raíz. Cuando tú disciplinas a alguien, no es que tú le vas a dar un cuerazo, un correazo. No, tú eres su maestro. La raíz de la palabra disciplina, de ahí viene la palabra discípulo. ¿Y un discípulo qué hace? Lo que le enseña a su maestro. Si le caes a correazo a tu hijo, mañana tu hijo le va a caer a correazo al perro. Y tú y le vas a preguntar, hey, ¿qué te pasa? Pero tu hijo va a demostrar la acción de la reacción tuya, de lo que tú sembraste en él. Y ellos van a ser el reflejo. Alguien dijo por ahí, tienen un pastor que es psicólogo, lo cual aprecio y admiro y respeto. Alguien dijo por ahí, los niños son los jueces. Y si estoy equivocado, me corrige, pastor. Los hijos son los jueces de los padres. Y eso no es algo que lo enseñan en la Biblia, eso es algo que lo enseña nuestra sociedad. Nuestros hijos van a seguir nuestros ejemplos. Cuando estábamos en el mundo queríamos corregir que nuestros hijos no fumaran, cuando nosotros éramos los primeros.
que teníamos un cigarro en la boca. Deseábamos que nuestros hijos no beban aguardiente, pero éramos los primeros en el fin de semana tener la cajita ahí reservada. ¿Quieres tener a tu hijo en la iglesia? Sé el primero en orar y buscar a Dios. ¿Quieres que tu hijo sea un hombre de Dios? Clávate de rodillas, paga el precio por Dios. Esfuérzate, sacrifícate en muchas cosas. Hace 15 años, y con esto termino, tuve muchos problemas. Le voy a contar un testimonio que casi muy poco lo cuento, porque es mi vida. Yo creí a los 18 años al Señor. A los 23 me gradué en el Instituto Bíblico y me entregaron mis credenciales como ministro. Era una persona muy joven, era un predicador muy joven, y para mí era una honra ser un predicador joven, pero no era maduro en las cosas que hacía. No tenía la madurez para ejercer un ministerio. A los 25 años me descarrié. ¿Sabe por qué me descarrié? Porque no tenía para proveerle a mi familia. Mi hijo tenía 1 año de edad. Peleaba mucho con mi esposa. Y le echaba la culpa a Dios, le echaba la culpa al ministerio. Le echaba la culpa a la organización. Agarré la Biblia y la rompí en pedazos. Y le dije a Dios, Señor, esto no es para mí. Esto ha sido un problema. Duré 3 años apartado de Dios. Imagínense, esos 3 años fueron los peores años de mi vida. En esos 3 años le hice la vida imposible a mi esposa. En esos 3 años maltraté lo que Dios me había entregado. En esos 3 años maltraté a Dios, maltraté a mi esposa, maltraté al corazón de mi hijo. Después de esos 3 años le digo a Dios que me ayude, porque mi vida estaba al borde de la muerte. Caí en un problema muy fuerte en mi entorno. Casi pierdo mi vida. Me arrodillé a Dios y le dije, Señor, tengo un problema. Y es que yo soy el problema. No es mi hijo, no es mi esposa. Me iba a divorciar. Le dije a mi esposa, definitivamente esto no sirve. Me casé con la persona equivocada. Tú no eres la persona para mí. Cuando me encontré con Dios entendí que tenía un problema muy grande y estaba dentro de mi corazón. No sabía reconocer. Mi soberbia me había llevado muy lejos. Mi orgullo había destruido mi casa, ministerio y todo lo que Dios me había entregado. Cuando me humillé a Dios y le dije, Señor, definitivamente quiero empezar de cero. Quiero olvidarme quién era años atrás, quién me enseñó, quién fue mi... Quiero empezar de cero. Quiero que seamos tú y yo. Y lo primero que Dios me dijo es, abandónalo todo. Déjalo todo. Y no le digo que eso lo va a hacer usted, en mi experiencia personal. Me dijo, abandónalo todo y abandónate en mis manos conmigo. Me abandoné en las manos de Dios, dejé mi trabajo, dejé todo lo que hacía porque yo era comerciante, viajaba mucho con el comercio y duraba horas, días sin ver a mi casa, sin ver a mi esposa. Y el Señor me dijo, déjalo todo y dedícate a tu esposa. Y le dije, ¿y quién me va a mantener? ¿Quién me va a proveer? Era una persona muy independiente, no dependía de nadie. No me gustaba que nadie me diera dinero porque yo tenía la capacidad de trabajar y hacerlo. Pero ese día Dios me habló y me dijo, déjalo todo, porque yo voy a empezar como el primer día quise hacerlo contigo. Amado, lo que tenemos que aprender nosotros como hombres de Dios es aprender a oír la voz de Dios y a seguir instrucciones de Él. Duré semanas sin trabajar, ya me sentía un vago, me sentía que no producía, pero en el reino era otra cosa. Dios estaba haciendo en mí una obra impresionante.
Dios me estaba llenando de eso, que yo estaba vacío, y cada vez que yo recibía, yo lo daba a mi familia. Y Dios empezó a restaurar mi casa, a transformar el corazón de mi esposo. Aquella mujer que un día había dicho, me voy a separar, me dijo, no me equivoqué de lo que Dios iba a hacer contigo en mis oraciones. Se empezaron a restaurar las cosas. Nos entregó Dios un ministerio de familia, de pareja. Hoy en día mi esposa es una mujer que Dios está usando para restaurar muchas mujeres maltratadas, porque venía de un producto del maltrato y yo era el maltratador. No me da vergüenza decirlo, porque sé que Dios cambió mi vida. Dios me transformó. Y hoy estoy frente a ustedes cuando el pastor me decía, trae algo para los hombres. Y yo decía, las cabezas están fracturadas, los matrimonios están casi, tenemos una crisis de valores aún en nuestras congregaciones, porque nos hemos dedicado a muchas cosas. ¿Usted sabe cuál fue la caída mía? Me dediqué mucho al ministerio y me olvidé de mi esposa. Y pensaba que estar en una tarima era lo mejor. Pensaba que la gente oyera lo que yo decía era impresionante. Pensaba que la felicitación y la admiración de mis compañeros de ministerio era lo que más me llenaría, y siempre mi esposa a un lado. Iba solo, andaba solo, predicaba solo, viajaba solo y nunca andaba con ella. Después de ese tiempo, hoy en día mi esposa y yo viajamos juntos, andamos para todos lados, mis hijos andan conmigo. He rechazado muchas propuestas de viajes largos, porque dije, para mí el ministerio no puede ser más importante que mi familia. Primero es Dios, segundo es la familia, tercero tu ministerio, el trabajo. Nunca se te olvide eso. Nunca vayas a cambiar tu casa por un trabajo, por un ministerio, aún por la propuesta más grande de la tierra. Porque la familia es algo que nunca vas a recuperar. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Otra cosa que aprendí como proveedor, ya no a pedirle nada a la gente, sino yo invertir en las cosas de Dios. Me he convertido en un sembrador del reino. A veces criticaba a mis compañeros de pastor y les decía, pero usted no tiene ni para una taza de café. Decidí no criticar.